La inflación económica está golpeando fuertemente a todos los países del mundo. El precio de los alimentos, el precio de los medicamentos, el precio del combustible, el precio de cualquier cosa, por mínimo que sea el producto, por más básico que sea, está al alza. Todo está subiendo de precio y nos preguntamos, ¿estaremos frente a una simple recesión económica? ¿O estaremos ya viviendo el inicio de una transformación global de la economía? Bueno, lo que está pasando en la economía del mundo no es casualidad, sino que es parte de un gran plan que está perfectamente bien orquestado. ¿Y sabías tú que en la Biblia ya se hablaba de un sistema económico global que controlaría a todas las personas que quisieran comprar y que quisieran vender? Y todas personas van a ser controladas en un futuro con ese sistema económico global, según la profecía bíblica. Pero hoy estamos viendo ya cómo las monedas digitales, la inflación y el endeudamiento mundial están transformando la economía como nunca antes en la historia de la humanidad. Bienvenidos a la clase de hoy. Hablamos sobre crisis económica global a la luz de la profecía bíblica. Bienvenidos, comenzamos. Si en esta clase vamos a hablar sobre crisis económica global a la luz de la profecía bíblica, hay una palabra que salta rápidamente y es la palabra crisis. Bueno, antes de hablar de la crisis económica global que está ahora golpeando a todas las personas del mundo, hablemos de esa palabra. ¿Qué es crisis? ¿Qué es crisis? Bueno, la palabra crisis, esta palabra crisis, la voy a hacer aquí en un globito. Crisis, esta palabra viene del griego antiguo. Crisis, que se escribía con K, simplemente con K, ¿verdad? Es así, crisis. Igualmente, solo que en vez de la C utilizaba la K. Y también viene de un antiguo verbo griego, krino o krinos. Muy bien, eso significa crisis. ¿Qué significa entonces? Eso es de donde se deriva la palabra crisis, pero significa cambio. La palabra crisis significa cambio. Esto es lo que significa la palabra crisis, cambio. Así que cuando hablamos de crisis económica global, estamos hablando de un cambio económico mundial. No necesariamente la palabra crisis tiene que significar algo malo. No, la palabra crisis significa cambio, ¿no? Cuando alguien dice, estoy con mi matrimonio en crisis, quiere decir, tengo que hacer algunos cambios en mi matrimonio. En mi trabajo, ahora estamos experimentando crisis, quiere decir, tenemos que hacer algunos cambios en el trabajo, algunos cambios. Bueno, crisis económica quiere decir cambio económico global, crisis económica mundial, es un cambio. Ya partiendo de esa premisa de que crisis quiere decir cambio, permíteme borrar esto entonces para seguir anotando algunas cuestiones claves en la clase de hoy. Así que hay una crisis que está golpeando al planeta y es la crisis económica. Vamos a analizar a la luz de la profecía bíblica qué es lo que está pasando. Y en la actualidad el mundo está enfrentando una de las crisis, uno de los cambios económicos más grandes, sin precedentes en la historia del ser humano sobre la tierra. La inflación, fíjate bien, ¿qué es lo que provoca una crisis? La inflación, eso provoca una crisis. La devaluación de las monedas, eso provoca una crisis. El endeudamiento de las naciones provoca una crisis. Y el riesgo de una recesión prolongada. Te repito esos 4 aspectos. Inflación, devaluación de la moneda, endeudamiento, o sea, hay que recurrir a préstamos. Y por último, el riesgo de una recesión prolongada. Sin embargo, desde una perspectiva de la profecía bíblica, la Biblia ya anunciaba desde tiempos antiguos las dificultades financieras y anunciaba que vendría en un futuro un sistema económico que prepararía al mundo para un cambio, para los efectos del surgimiento de la segunda bestia que se llama el falso profeta.
Y la Biblia ya anunciaba estos cambios que vendrían con la segunda bestia del Apocalipsis. Y ahora estamos viviendo como el preámbulo de todo eso. ¿Qué significa una crisis económica en el momento actual del planeta a la luz de la Biblia? Entonces, con relación a los tiempos del fin. Bueno, el sistema económico, según la profecía bíblica, predice que en los últimos tiempos surgirá en el mundo un sistema dirigido por el anticristo y por el falso profeta, las dos bestias del Apocalipsis. Surgirá un sistema global que limitará las libertades financieras de las personas. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Apocalipsis 13, 16 y 17. Permíteme anotar aquí con este color verde. En Apocalipsis, vamos a ver si se puede leer. Apocalipsis 13, del 16 al 17. En esta cita bíblica, Apocalipsis 13, 16 al 17, te la leo. Dice lo siguiente: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y escucha, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este pasaje de Apocalipsis 13, 16 al 17 está sugiriendo un control económico absoluto. Así que, como ya leímos el pasaje, lo vamos a quitar y vamos a escribir aquí un control económico absoluto. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener un control económico absoluto. Eso es lo primero que va a suceder. Control económico mundial. Y ese control impedirá la transacción comercial a quienes no se sometan a ese sistema de la marca de la bestia, a ese sistema que se establecerá en ese futuro. La actual crisis económica podría estar preparando el escenario para una centralización del sistema financiero mundial bajo el control de unas pocas entidades, lo que podría derivar en la implementación de un sistema de identificación digital y electrónico. Así que hay que estar atentos, porque toda esta crisis económica actual podría estar preparando el camino para todo lo que se viene en el Apocalipsis. ¿Qué factores son los que conducen a una crisis económica mundial? Bueno, ya los vimos anteriormente. Hay algunos factores, y los factores que conducen a una crisis son la inflación. Inflación. Muy bien, la inflación es un factor, ¿no? La inflación provoca endeudamiento global. La deuda de las naciones, os voy a poner aquí deuda, porque inflación no es lo mismo que deuda, pero la deuda provoca la inflación. Cuando los gobiernos empiezan a solicitar, a pedir mucho dinero prestado, hay una inflación. Bueno, y la deuda de las naciones ha alcanzado niveles históricos, lo que genera inestabilidad y hace que los gobiernos dependan de estrategias rigurosamente establecidas por aquellos a quienes son sus acreedores, ¿no? Recuerda que el que pide prestado está sometido al que le prestó. Y eso es lo que está pasando hoy en la inflación. La inflación erosiona, o sea, rompe el poder adquisitivo y afecta a los sectores más pobres de la población, a la población más vulnerable. Otro de los factores que afecta esto es la digitalización financiera. Fíjate bien, estamos hablando de inflación y estamos hablando ahora de digitalización. La digitalización financiera. Ese es otro factor que trae una crisis económica, un cambio económico global. ¿Y esto de qué estamos hablando? La digitalización financiera, simplemente estamos hablando de que ahora el dinero va a dejar de estar en papel o en moneda y se va a convertir en dinero digital, en dinero electrónico, lo cual ya lo estamos viendo en todos los mercados a nivel mundial. Otro de los factores es la desigualdad. ¿No? Y la desigualdad económica hace
obviamente que se produzca una crisis de grandes proporciones. La brecha entre los ricos y los pobres ha aumentado exageradamente, pero desde este polo hasta este polo. O sea, hay un aumento exagerado de la brecha entre ricos y pobres hoy. El encarecimiento de los alimentos, la escasez de recursos podría derivar en un control económico más severo y en el cumplimiento de las advertencias de Apocalipsis 6:6, donde se menciona el alto costo de los alimentos en los tiempos finales. ¿Estamos llegando ahí? No lo sabemos. Pero, ¿qué implicaciones espirituales hay en todo esto y cómo podemos prepararnos para esta situación? Déjame borrar aquí porque ya estamos avanzando en la clase y el pizarrón es muy pequeño y no me alcanza para tener todo anotado, ¿no? Pero, ¿qué implicaciones? ¿Qué implicaciones hay y cómo deberíamos prepararnos espiritualmente para toda esta situación? Bueno, anotemos aquí algunos aspectos si te parece. La crisis económica global no solamente es una realidad ya en el mundo. Ya estamos en crisis, ya estamos en ese cambio de paradigma económico, en esa darle la vuelta a como habíamos conocido la economía. Desde el COVID-19, que ya van 5 años del COVID-19 para acá, ¿no? O 6 años, porque 19, imagínate, empezó el COVID en el año 2019. Estamos ahora en el 2025, imagínate, ya tanto tiempo ha pasado, pero desde ahí para adelante la economía global empezó a tener esa crisis, ese cambio. Y bueno, y es una advertencia para la humanidad, que los tiempos del fin están a la vuelta de la esquina. La Biblia nos llama a mantener la confianza en Dios y la prudencia en la administración de los recursos. En primer lugar, entonces tenemos que tener confianza en Dios, confianza en Dios. En segundo lugar, tenemos que tener prudencia, para realizar los gastos, prudencia en la realización de los gastos que estamos haciendo. Prudentes. No hay que malgastar el dinero, ¿no? Hay que ser cautelosos, hay que tener prudencia, porque podría ser que pronto se avecine un tiempo complicado en la economía mundial. Mira lo que dice Proverbios 22:7. Dice, el que toma prestado es esclavo del que presta. O sea, es prudente ahora no tener deudas. Es prudente vivir sin deudas. Está bien, si tú tienes la deuda de la casa, obviamente una casa casi nunca se puede comprar al contado, ¿no? Pero está bien esa deuda, ¿no? O una deuda para una inversión o una deuda para un negocio. Pero deudas para comprar, digamos, un automóvil, una cosa que si ya tienes un auto un poquito viejo, sigue con él. Todavía no te endeudes para comprar otro. No te endeudes por un televisor, no te endeudes por un aparato de la casa o algo así. No, solo endeúdate por aquello que realmente sea necesario. Y la deuda buena es aquella que te produce beneficios. Como quien dice, si compras un auto pero lo pones de taxi, ese auto está generando dinero en la calle, entonces esa deuda es buena. Debes un auto, pero el auto te está generando, ¿no? Si el auto te sirve porque tú eres un médico y tienes que ir para arriba y para abajo y el auto antiguo ya no te sirve, ya te está dando muchos problemas y estás gastando mucho en el taller mecánico, entonces cómprate uno. Pero sé prudente. La prudencia es necesaria. Bueno, Jesús también enseñó sobre la importancia de poner nuestra confianza en Dios y no en los tesoros de la tierra, sino en los tesoros en el cielo. Eso lo enseñó en Mateo 6:19-21. Y en tiempos de incertidumbre económica, como todo lo que estamos viviendo ahora mismo, la fe es otro de los pilares que nos mantendrá confiando en el Señor. La fe y la dependencia del Señor, depender de Dios, ¿no? Eso nos ayudará. Primero, tener confianza en Dios. Después, ser prudentes con el gasto. Mantener la fe, sabiendo que Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dependamos totalmente de Dios. Dependamos de Dios. No pienses que tú dependes de la empresa que te contrata para trabajar. Tú no dependes de la empresa. Tú no dependes de tu jefe. Tú no dependes de los clientes que llegan a tu negocio. Tú no dependes de nada. No, tú dependes de Dios. Porque muchos se envalentonan y se envanecen y dicen, no, yo dependo de mis estudios, yo soy un profesional, yo dependo de mis clientes, yo dependo de mi jefe, yo dependo de esto. No, tú dependes del Señor. El Señor es el que te provee ese dinero que tú necesitas para sostener a tu familia y sostenerte tú mismo cada vez. El Señor. Así que dependamos del Señor. Hermanos, amigos,
En conclusión, podríamos decir que la crisis económica, o sea, el cambio económico global, visto a la luz de la profecía bíblica, está como preparando el camino para los eventos finales, según Apocalipsis 13, 16, 17. Está preparando el camino para esa segunda bestia, ese falso profeta que tratará de implementar esa moneda global y esa marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? No lo sabemos ahora. No sabemos ahora. Va a ser un chip, va a ser un control telemático a través de códigos de barras, va a ser un tatuaje, yo qué sé. Ahora no lo sabemos, pero lo sabremos en un futuro cercano, porque la Biblia dice en Daniel, los entendidos entenderán, los entendidos entenderán. Así que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, tenemos que estar seguros, porque los entendidos comprenderemos. ¿Los entendidos en qué? ¿En finanzas? No. ¿Los entendidos en qué? ¿En ciencias? No. Los entendidos en la palabra de Dios, los entendidos en la profecía bíblica. Así que la crisis económica global que ha empezado ya a golpear al planeta y todas las economías familiares y de naciones completas, empresas, simplemente está preparando el camino para que se marquen los tiempos de la profecía, del final de los tiempos. Queridos, a la humanidad no le queda mucho tiempo en este planeta. Eso estoy seguro. La humanidad ya pronto, ya no estaremos acá. Cristo viene pronto por la iglesia. Pero todos estos acontecimientos proféticos se tienen que cumplir. Todo eso se tiene que cumplir. Así como se están cumpliendo, San Mateo 24, ¿no? Así, Lucas 21. Así como se están cumpliendo guerras constantes, ahora hay una guerra que pudiera ser la tercera guerra mundial. Pero no va a ser con armas bélicas, sino una guerra económica, la cual puede ser muy extendida en el tiempo. Y cuando sintamos después de unos años, vamos a dar cuenta, estamos sumergidos en una tercera guerra mundial económica, en donde la mayoría de las personas sentiremos los efectos económicos, valga la redundancia, de esta guerra sin precedentes. Bueno, a medida que el mundo se acerca a su final, un sistema económico centralizado en un poder llamado el anticristo, llamado la bestia y el falso profeta, la segunda bestia, las dos bestias del Apocalipsis, definitivamente tendrá vigencia en el mundo. Mientras nos acercamos al final, ese sistema económico va a tener vigencia algún día. ¿Será pronto o será lejano en el tiempo? No lo sé. Puede ser ya o pueden faltar 50 o 100, qué sé yo cuántos años. No lo sé. Solo el Señor sabe, solo nuestro Padre sabe cuándo enviará a Jesucristo a la tierra en su segunda venida. Nadie sabe cuándo regresará Cristo. Nadie sabe cuándo sucederán todos estos eventos. Pero lo que sí sabemos es que cuando leemos la profecía en Daniel, en Apocalipsis, en Ezequiel, etc., leemos la profecía, nos podemos dar cuenta cómo está marchando hoy el mundo. Asimismo, la profecía está marchando también, y la profecía está en constante desarrollo. La profecía no está muerta, la profecía se está cumpliendo, y se está cumpliendo frente a nuestras narices. Más allá de la incertidumbre económica que hoy podamos tener, queridos, la esperanza en Dios, todo esto nos da esperanza. Todo esto nos da esperanza. Y la esperanza en Dios es la que nos va a sostener. La esperanza en Dios es la que sostiene al creyente verdadero en Jesucristo. Aunque vengan tiempos difíciles, mantengamos nuestra esperanza en el Señor, y en lugar de sentir miedo, fortalezcamos nuestra fe en el Señor Jesús, sabiendo que Él dejó escrito todo esto para que los entendidos en la palabra comprendamos, y para que no nos sintamos atemorizados, sabiendo que del Señor somos y que en su mano estamos, y que todo lo que nos pasa será para el bien nuestro, según Romanos 8:28. Crisis económica global a la luz de la profecía, sí, ya empieza a cumplirse. Atentos,
Que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerda, los lunes estamos publicando la prédica que yo imparto en la Iglesia Bíblica de Guatemala, en este canal de YouTube. Los miércoles estamos publicando las clases del diplomado sobre el libro de Daniel, que estoy impartiendo también en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y los viernes estoy publicando esta clase que estoy grabando aquí en mi casa para tener más conocimiento un poquito de la palabra del Señor. Si te gusta el contenido, dale un like, coméntalo, compártelo con tus amigos y sigamos adelante haciendo esta comunidad virtual más grande en el nombre de Jesús. Un abrazo desde Guatemala.